¿Cómo reparar un motor a gasolina? Comenzaremos con las pruebas a el cigüeñal. Para comenzar es necesario saber en qué medida se encuentra nuestro cigüeñal, tanto en los muñones de centro como en los muñones de biela. En caso de que llevemos nuestro cigüeñal a rectificar, pues ahí mismo nos indicarán en qué ha quedado. Por ejemplo, en este caso, centro en 10 y biela también en 10. En este caso, los muñones tanto de centro como de biela han quedado en 10. Pero no es obligatorio de que los dos tienen que estar en la misma medida. En algunos casos, por rayaduras muy profundas en alguno o en otro, pues puede quedar en medidas diferentes. En sí no hay ningún problema en ello, pero en este caso tanto centro como biela han quedado en 10. Las medidas en las que puede quedar nuestro cigüeñal después de una rectificación son 10, 20, 30 e incluso hasta 40, aunque en realidad en 40 ya no es muy recomendable. Esto no significa otra cosa más que la cantidad de milésimas que se rebajan cada vez en cada rectificada. En 10 significa que se han rebajado 10 milésimas de pulgada. La equivalencia en milímetros es 10 igual a 0.25, 20 igual a 0.50, 30 igual a 0.75 y 40 es igual a 1.0. Esas son las equivalencias, solo que una es en milésimas de pulgada y la otra es en milímetros. Esto se los digo porque en los metales pueden encontrar tanto, por ejemplo, una medida en 10 o pueden encontrarla representada en su equivalencia que es 0.25. Pero en realidad es lo mismo. En un cigüeñal que no ha sido rectificado o cuando viene nuevo de la fábrica, su medida es en estándar, generalmente representado con las letras STD. De hecho, pues también es una medida de metales que vendría siendo igual a 0. Para saber en qué medida se encuentra nuestro cigüeñal si no lo hemos mandado a rectificar, pues miraremos en la parte de atrás de los metales que hemos quitado. Por ejemplo, en este que tiene 0.25 estaría en 10. En un metal que no tenga ninguna medida estampada es porque se encuentra en estándar. En nuestros metales de bancada, en la mayoría de los motores vamos a encontrar dos metales. Uno que es el que tiene un orificio para lubricación y una ranura, y otro que no lo tiene. Obviamente el metal que tiene el orificio lo pondremos en el lado donde tenga el orificio para lubricación. Generalmente es hacia el lado del bloque del motor. Obviamente el orificio del metal debe coincidir con el orificio de lubricación del bloque del motor. En caso de no coincidir, puede ser que nuestro metal no sea el indicado para ese motor. Otra cosa, obviamente nuestro metal debe de estar en 10. Tenemos también otro metal que tiene unas medialunas al lado del metal, las cuales pueden venir integradas en el metal o también pueden venir por separado de él, las cuales nos ayudarán a controlar el juego axial del cigüeñal. Vamos con las especificaciones de cigüeñal y biela. Muy importante, este vehículo es una Chevrolet del año 1992 con el número de motor 4.3, pero con el octavo dígito del número de serie Z, ya que en este caso tenemos dos motores 4.3, uno con el octavo dígito W y el otro con el octavo dígito Z. El Z es el que nosotros traemos, es el que nos interesa. Vamos a comenzar por comprobar la tolerancia de aceite del cojinete principal. Nos indica que veamos en el manual la observación o el punto número 3. En el punto número 3 nos dice la tapa de la bancada número 1 de .0008 a .0020. En este muñón de la bancada, .0008 es la holgura mínima permisible y .0020 es la holgura máxima permisible. En las tapas 2 y 3 de .0011 a .0023 y por último en la tapa número 4 de .0017 a .0032. Para tomar dichas mediciones tenemos el Plastic Gauge, indicador de tolerancia, en este caso de aceite, de holgura de aceite, que no es otra cosa más que una tirita muy delgada de cera especialmente diseñada o provista para este fin. Este está diseñado justamente para probar la holgura de aceite en los cigüeñales. Como podemos ver, tiene una métrica, una escala donde nosotros podemos comparar conforme a lo que se aplaste el Plastic Gauge y podemos saber cuál es la holgura de aceite en nuestro cigüeñal, en cada muñón. Vamos a poner un pedacito de la cerita en el muñón del cigüeñal que queremos revisar, el cual colocaremos de forma paralela hacia el frente del motor. Esto haremos en todos los muñones de la bancada. Colocamos nuestras tapas a la bancada.
Muy importante, al poner las tapas del cigüeñal debemos comprobar que la muesca que tiene el metal en la tapa coincida con la muesca que tiene el metal en el bloque. Esto es muy importante ya que las tapas no podemos girarlas de esa posición, al igual que tampoco debemos intercambiarlas. Si intercambiáramos las tapas del lugar donde deben ir, hay muchas posibilidades de que el motor sufra daños muy graves. Es por eso que es muy importante que antes de desarmar el motor comprobemos si las tapas están numeradas para ubicar el lugar donde se encuentran y al momento de armar volver a ponerlas en el lugar o la posición donde estaban. En caso de que no tengan números como en este caso, pues pondríamos nosotros una marca. Por ejemplo, aquí tenemos esta marca que es un punto que representa la tapa número 1, 2 puntos representa la tapa número 2 y 3 puntos para la tapa número 3. En este caso también encontramos unas flechitas indicándonos el frente del motor. Podemos basarnos eso en referencia o también lo que les mencionaba en un principio, que las cuñas de las tapas coincidan con las cuñas que se encuentran en el bloque del motor. Esto es bien importante porque si nosotros llegamos a girar las tapas o a intercambiarlas, hay muchas posibilidades de que ese motor sufra daños muy graves. Ahora sí, aplicamos su torque especificado, que en este caso son 75 libras-pie. Les recomiendo hacerlo en 2 pasos. En este caso estoy aplicando un primer paso de 45 libras. Y ya en una segunda etapa aplicamos la totalidad del torque, que son 75 libras-pie. Ya una vez aplicamos el torque, retiramos nuevamente las tapas. Ahora sí, vamos a comprobar nuestra holgura de aceite en base a lo que el Plastigate se ha expandido o aplastado, comenzando por este que es el muñón número 1. Como podemos recordar, en el muñón número 1 su rango mínimo es de .0008. En la escala del Plastigate, donde podemos hacer la comparación, la holgura mínima que encontramos es .001. Y la holgura mínima permisible en este motor es .0008, aún un poco menor que el rango mínimo que encontramos en la escala del Plastigate. En este caso, el Plastigate puede llegar a expandirse aún un poco más que este que es .001. Debemos tomar en cuenta que entre más se expande el Plastigate, es un indicativo de que el rango o la holgura es menor, ya que se aplasta más. Y entre menos se expande, es un indicativo de que la holgura es mayor, ya que se aplasta un poco menos el Plastigate. Debemos esto tomarlo en cuenta para no confundirnos, ya que al principio puede resultar confuso que entre más grande, pues es menos. En realidad no es que sea más grande, lo que pasa es que se expande más el Plastigate. Es indicativo de que se está aplastando más y nos indica que es una holgura menor, está más aplastado. Y la holgura máxima permisible en este muñón es .0020. En la escala del Plastigate aquí tenemos .002. Esto nos indica que nuestro Plastigate no puede aplastarse menos que esto, que son .002. En caso de aplastarse menos, indicaría que la holgura es mayor y estaría fuera del rango permisible. Muy bien, ¿cómo podemos comprobar? El Plastigate ha expandido un poquito más de .002. Eso me indica que la holgura de aceite en este muñón no es mayor a la holgura de aceite máxima permisible. Y está más que claro que tampoco es menor a la holgura mínima permisible. En este caso, esta holgura no alcanza a bajar a .0015, pero sí es un poco menor a .002. Esta debe estar más o menos en .0018 aproximadamente, pero lo importante es que se encuentra dentro del rango especificado por el fabricante. Cualquier holgura dentro de este rango es correcta. La holgura de aceite en este muñón está bien. Obviamente también los otros muñones del cigüeñal comprobaremos que se encuentren dentro de su rango especificado por el fabricante. La holgura de aceite en la bancada de este cigüeñal está bien. Giraremos 90 grados nuestro cigüeñal y en esta posición haremos la prueba nuevamente.
Bien, como era de suponerse, en la segunda prueba la holgura de aceite también salió bien. Esto era de esperarse ya que el cigüeñal está rectificado. Muy importante, el hecho de que el cigüeñal esté rectificado no exenta de que realicemos la prueba de holgura de aceite en nuestro cigüeñal, ya que la holgura de aceite es muy importante en nuestro motor. Otra cosa muy importante, si la holgura de aceite está fuera de rango, debemos mandar nuestro cigüeñal a la rectificadora para que haga las reparaciones necesarias o las rectificaciones necesarias, ya que, como les repito, la holgura de aceite en el motor es muy importante. Ahora vamos a ver la prueba del juego axial en nuestro cigüeñal, para lo cual es necesario colocar la tapa que tiene los metales laterales que controlan el juego axial. Cigüeñal, juego axial de punto 0020 a punto 0060. Esto significa que la holgura no puede ser menor a punto 0020 ni tampoco mayor a punto 0060. Para ello vamos a utilizar un ajustador de lainas o de hoja. Aquí tenemos la hoja .002, que es la .0020. Las especificaciones me indican que la holgura no puede ser menor a .002. Eso me indica que al momento de hacer la medición, esta laina debe de entrar sin ningún problema. En caso de que esta laina no entrara, eso me indicaría que la holgura es menor, estaría fuera de las especificaciones. Y aquí tenemos la laina .006, que es .0060, que según las especificaciones es la holgura máxima que puede tener el juego axial. Al hacer la medición, esta laina, si es que entra, debería de entrar muy apretada o de plano no debería de entrar. Si esta laina entrara, digamos, muy floja, eso me indicaría que el juego axial en mi cigüeñal es mayor al permisible por las especificaciones del fabricante. En resumen, al hacer la prueba, esta laina debería de entrar sin ningún problema y esta laina no debería de entrar, o si entra debería de entrar muy apretada. Como podemos ver, la laina .002 entra sin ningún problema. Eso me indica que el juego axial en este cigüeñal no es menor al especificado por el fabricante. Ahora vamos con la hoja .0060. Como podemos ver, la laina no logra entrar. Eso me indica que el juego axial en este cigüeñal no es mayor al máximo permisible por el fabricante. El juego axial en este cigüeñal se encuentra dentro del rango especificado por el fabricante. Solo por curiosidad, el juego axial en este cigüeñal es .0040. Esto puede resultar irrelevante, ya que mientras el juego axial se encuentre dentro del rango especificado por el fabricante, cualquier holgura es correcta. Muy bien, la bancada de nuestro cigüeñal está bien. En caso de que algo estuviese fuera de rango, tendríamos que mandar a la rectificadora para que haga las reparaciones o maquinados necesarios. En este caso está bien, ya vamos a armar con su respectiva grasa para armado de motores. Claro, tomando en cuenta cuña con cuña, el frente del motor y el orden de las tapas del cigüeñal. Aplicamos el torque especificado, que recordemos que es de 75 libras-pie. Les recomiendo hacerlo en 2 etapas. Bien, la bancada del cigüeñal ya está lista. Ahora vamos a hacer las pruebas en los muñones de biela. Vamos a comprobar la medida de nuestros metales. Recordemos que los muñones de bielas se encuentran en 10. Nuestro metal está en .25, que es el equivalente en 10, solamente que se encuentra representado en milímetros. Hay algunas bielas en algunos motores que llevan un orificio de lubricación. En este caso no lo tiene. Se los menciono para que al momento de poner metal comprueben si la biela tiene un orificio de lubricación, el orificio del metal también coincida con el de lubricación.
Muy importante, al poner la tapa en su biela, las cuñas deben de quedar hacia el mismo lado. Además, al igual que en las tapas de la bancada, las tapas de biela tampoco podemos intercambiarlas. Es por ello que al momento de desarmar debemos ir marcando nuestras bielas. En este caso, por ejemplo, aquí tengo en la biela un punto y en la tapa de la biela un punto. Esto me representa la biela número 1. Aquí tenemos esta que es la número 2, en la biela 2 puntos y en la tapa de la biela 2 puntos también. Esto lo haremos con todas nuestras bielas. Esto es muy importante, ya que si intercambiamos las tapas de las bielas, es muy posible que eso resulte en daños muy graves a nuestro motor. Especificaciones de cigüeñal. Biela, tolerancia de aceite, de .0013 a .0035. Y en su torque nos indica que veamos la observación número 11. Apriete a 20 libras más 60 grados. Es muy importante en nuestro pistón encontrar una marca que nos indica el frente del motor. Esta marca obviamente deberá quedar apuntando hacia el frente del motor. No pondremos nuestro pistón con la marca apuntando hacia la parte de atrás del motor. La marca que nos indica el frente en el pistón siempre irá hacia el frente del motor. Podemos encontrarla representada con una F como en este caso, o en ocasiones también una flecha. En este caso incluso tenemos las dos. Tenemos una flecha que nos indica el frente y además tenemos una letra F también que nos indica el frente. Esto es muy importante, ya que esto no es únicamente una marca de referencia. Hay algo por lo cual es muy importante poner siempre el frente del pistón hacia el frente del motor, y eso tiene que ver con la posición del perno del pistón. Al igual que en la bancada, colocamos un poco de Plastigage de forma paralela hacia el frente del motor. Colocamos la tapa de la biela con su cuña hacia el mismo lado de la cuña de la biela. Es muy importante tener mucho cuidado al momento de estar en el apriete, que el cigüeñal no se nos gire hacia un lado o hacia otro, ya que el Plastigage se movería del lugar y no tendríamos una medición correcta. Al igual que en la bancada, vamos a comprobar la holgura de aceite, que recordemos que es de .0013 a .0035. .0013 es un poco más que .001, pero no llega a ser .0015. Podríamos decir que se trata de un punto intermedio entre estas dos mediciones. Y .0035, que es un poco mayor a .003. En resumen, el Plastigage puede expandirse un poco más de .0015 y estar dentro del rango, y puede expandirse un poco menos a .0030 y también estar dentro del rango. Como podemos ver, se expande un poquito menos de .0015, pero no alcanza a llegar a .0030. No olvidemos que entre menos se expande el Plastigage, la medición es mayor. Entre más se expanda, es una holgura menor, pero lo importante es que la holgura se encuentra dentro del rango especificado por el fabricante. Haremos nuevamente la prueba en esa misma biela, pero girando un poco el cigüeñal, tratando de hacer la prueba lo más cercana posible a 90 grados de donde hicimos la primera prueba. Como podemos ver, está bien, se ha expandido un poquito menos de .0015. Ahora vamos a comprobar la tolerancia lateral de la biela. Para esta prueba no es necesario apretar demasiado la biela. Biela, tolerancia lateral de .0060 a .014. Muy bien, aquí tenemos nuestra line a .006, que es la holgura mínima permisible.
y la laina .014, que es la holgura máxima permisible. Al igual que lo hicimos en la bancada, la laina más pequeña debe de entrar sin ningún problema y la laina más gruesa, que es .014, no debería de entrar, o si entrara debería de entrar muy justa. Como podemos ver, la laina .0060 entra sin ningún problema. Y la laina más gruesa, que es .014, no entra. Esto me indica que la tolerancia lateral de esta biela se encuentra dentro del rango especificado. No es menor a la holgura mínima permisible, ni tampoco es mayor a la holgura máxima permisible. Está bien. Las pruebas que realizamos en esta, que es la biela del cilindro número 1, la realizaremos en todas y cada una de las bielas. En nuestro cigüeñal, tanto en bancada como en biela, está bien. Si en alguna de las pruebas nuestro cigüeñal estuviera fuera de las especificaciones, pues tendríamos que mandar a la rectificadora para que haga las reparaciones o los maquinados necesarios. Pero en este caso nuestro cigüeñal está bien. Ahora vamos con los cilindros. Comenzaremos por ubicar nuestros anillos. Anillo de primera ranura, segunda ranura y tercera ranura. Y en nuestro pistón es primera ranura, segunda ranura y tercera ranura. Es de suma importancia no sacar todos los anillos de una sola vez, ya que el anillo de la segunda ranura y el de la primera ranura suelen ser muy parecidos, muy similares, y pueden intercambiársenos. Y es muy importante que no cambiemos los anillos de su ranura donde deben de ir. Lo primero que tenemos que saber es en qué medida se encuentra nuestro cilindro. Nuestro cilindro, al igual que el cigüeñal, puede estar en estándar 10, 20, 30 y hasta 40. Para ello vamos a buscar en la parte superior del pistón la numeración en la cual puede encontrarse. En este caso, por ejemplo, tenemos .75, que como vimos al principio del video es porque se encuentra representado en milímetros, pero es el equivalente a 30. Este pistón se encuentra en 30 y por ende su camisa también se encontrará en 30. Y obviamente también nuestros anillos los tenemos que tener en 30. En caso de que en nuestro pistón no encontremos ninguna numeración, es porque estará en estándar. Aunque también cuando está en estándar puede estar representado con las letras STD. Especificaciones de pistones y anillos. Espacio del anillo. El espacio del anillo es básicamente la separación que queda entre las puntas del anillo cuando se encuentra instalado. Esta holgura también es conocida como el entrehierro. Anillo superior de compresión, que es la primera ranura, de .010 a .020. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta en los anillos es que la mayoría de los anillos tienen un lado que irá hacia la parte de arriba del pistón. No debe de ir al revés, ya que podríamos tener un desgaste prematuro en el anillo. Pero como les menciono, no todos los anillos tienen que cumplir esa característica. En caso de tener lado, encontraríamos alguna marca, algún punto, algún estampado en esta parte. Ese estampado nos indicaría que esa parte va hacia la parte de arriba del pistón. En el anillo superior de este motor en particular, no tenemos ningún punto y ningún estampado que nos indique la parte superior del pistón. Eso indica que este anillo puede ir tanto a un lado como al otro. No hay ningún inconveniente en este anillo en particular. Para realizar esta prueba colocamos el anillo en la camisa y con el pistón empujaremos un poco hasta que el pistón llegue más o menos a la altura de la tercera ranura. Y básicamente lo que haremos es con nuestro calibrador de lainas encontrar la laina que entre justa en la separación que queda de los anillos. Bien, en este caso la laina que entra es la .015, que se encuentra dentro del rango. De hecho, se encuentra justo en el centro del rango que especifica el fabricante, lo cual puede llegar a resultar irrelevante, ya que cualquier holgura dentro del rango especificado sería correcta. Haremos la prueba nuevamente, pero con el anillo más adentro. Lo empujaremos con el pistón hasta que las faldas del pistón queden a ras de la camisa. Obviamente la medida debe de ser la misma. En caso de que nuestra medida fuese diferente,
en ese cilindro tendríamos conicidad. En este caso, pues como está rectificado, obviamente está bien, pero aún así es muy importante realizar la prueba, la cual realizaremos en todos los cilindros. Ahora vamos con el anillo inferior de compresión, que es el anillo de la segunda ranura, de .010 a .025. El contenido en este canal es y seguirá siendo siempre gratuito para todos ustedes, pero quien guste y pueda apoyarnos, en la parte de abajo se encuentra la opción Super Gracias. Gracias son básicamente donaciones que ustedes pueden hacer al canal. Les aclaro que no es obligatorio, ya que el contenido que aquí se crea es totalmente gratuito para todos ustedes, pero quien pueda y tenga la posibilidad, pues puede realizar alguna donación para que continuemos con mucho gusto creando contenido de este tipo. Continuamos con nuestras pruebas. Quiero que vean algo en este que es el anillo de segunda ranura, como este anillo sí tiene un estampado que nos indica que va hacia la parte superior del pistón. Este anillo sí tiene lado. Bien, en este anillo su holgura es de .013, que está dentro de lo especificado. Hacemos la prueba con todos los anillos. Ahora vamos con el anillo de control de aceite, que es el de tercera ranura, de .015 a .055. Este anillo, como podemos ver, viene separado en dos bolsitas. Uno es el anillo espaciador y el otro es el anillo rascador. El anillo rascador es con el que vamos a hacer la prueba. En este caso, el rango que nos da para este anillo es demasiado alto, que ni siquiera las lainas alcanzan. No tengo una laina que tenga la medida que alcanza a dar. En este caso estoy utilizando 2 encimadas. Muy bien, y las lainas que entran justas son la .020 y la .014, que ya sumadas nos dan .034, lo cual se encuentra dentro de las especificaciones. También nuestros anillos de aceite están bien. Bien, ahora vamos a ver la tolerancia lateral del anillo superior de compresión, de .0012 a .0032. En este caso las mediciones son muy pequeñas. De hecho, la laina .0012 en mi ajustador no alcanza, no la tiene, y la más cercana es .0015. De hecho, la holgura puede ser todavía un poquito menor que esta laina, y del rango más alto son .0035. Tengo la laina .003. La holgura puede ser un poquito menor a esta laina, que son .0015, y un poco mayor a .003. Para hacer la prueba colocamos nuestro anillo de esta manera, y por un lado del anillo vamos a intentar meter la laina .0015. Como podemos ver, la laina entra libremente. Eso me indica que la holgura no es menor a la permisible. De hecho, recordemos que puede ser todavía incluso un poco menor que esta laina. Ahora vamos a intentar con la laina .0030. Como podemos ver, la laina .0030 no entra. Esto me indica que la holgura tampoco es mayor a el rango máximo permisible. Recordemos que aún puede ser un poquito más que lo de la laina, porque no tengo la .0035, pero ya viendo que esta laina tampoco entra, está más que claro que la holgura no es mayor a el máximo permisible. El juego lateral en este anillo está bien. El rango lateral del anillo medio también es de .0012 a .0032. Y la prueba la realizaremos de la misma manera, que la laina más delgada entre sin ningún problema y la laina con la holgura máxima no logre entrar. Eso me indicará que se encuentra dentro del rango. Para hacer la prueba en el anillo de tercera ranura, vamos a colocar el anillo raspador en el anillo espaciador, comprobando que quede en su alojamiento. Y al otro extremo pondremos pues el otro anillo rascador, comprobando que quede en su alojamiento. Lo colocamos en la ranura del pistón y será igual. Haremos la prueba tal como lo hicimos con los otros anillos. La tolerancia de este anillo es de .0020 a .0070. Muy bien, ahora vamos a el montaje de los anillos en el pistón. En nuestro pistón vamos a ubicar la marca que nos indica el frente del motor, la cual vamos a utilizar como una referencia. Comenzamos instalando el anillo espaciador de la tercera ranura, en el cual sus puntas nos quedarán en dirección a la marca del frente del pistón.
Ahora vamos a colocar el primer anillo rascador, en el cual sus puntas nos quedarán casi a 90 grados hacia un lado de la marca del frente del pistón, un poco antes de los 90 grados. Para instalarlo resulta fundamental la forma en la que agarramos nuestro pistón con la mano izquierda, ya que así con el pulgar podemos sujetar la primera punta del anillo al ponerlo en la ranura. Ahora instalamos el siguiente anillo rascador, que de igual manera nos quedará casi a 90 grados del frente del pistón, solamente que hacia el otro lado. Comprobamos que las puntas del anillo expansor no se encimen una sobre la otra. Es muy común que al instalar los rascadores el anillo expansor puede llegar a encimarse las puntas. En este caso está bien, pero es muy conveniente comprobar las puntas del anillo expansor. Ahora vamos con el segundo anillo o anillo medio. Recordemos que este anillo tiene una marca, un estampado que nos indica que va hacia la parte de arriba del pistón, y sus puntas nos quedarán al contrario de la marca del frente del pistón. Muy importante, las letras top hacia la parte de arriba del pistón y las puntas al contrario de la marca que nos indica el frente del motor. Ahora vamos con el anillo superior de compresión o de primera ranura. Este anillo, sus puntas nos quedarán en dirección a la marca del frente del motor. Recordemos que este anillo no tiene ninguna marca, ningún punto, ningún estampado que nos indique qué cara va hacia la parte superior del motor. Este anillo puede ser instalado de cualquier lado. Eso sí, sus puntas en dirección a la marca del frente. Bien, ya tenemos nuestros anillos instalados, ponemos nuestro pistón por ahí en un lugar donde no se nos esté moviendo y pues obviamente eso haremos con todos los pistones. Ahora vamos a el armado. Ponemos bastante aceite en el pistón y anillos. No olvidemos que nuestra marca del frente del pistón siempre irá hacia el frente del motor. Necesitamos un opresor de anillos para poder instalar nuestro pistón. Es de suma importancia oprimir bien nuestro opresor de anillos hacia el bloque del motor. Al instalar la tapa de la biela, debemos comprobar que el número de la tapa sea el mismo número que tiene nuestra biela y que la cuña de la tapa quede a el mismo lado de la cuña de la biela. Aplicamos su torque especificado, que recordemos que es de 20 libras más 60 grados adicionales. Es muy conveniente girar un poco nuestro motor después de instalar cada pistón. Es muy normal que después de instalar cada pistón se vaya endureciendo un poco más el motor, pero si después de instalar algún pistón se endurece demasiado, sería un indicativo de que podemos tener un problema en ese pistón.
Las pruebas aquí mostradas son aplicables para cualquier motor, lo único que varía son las especificaciones para cada motor. En nuestra cabeza las pruebas y reparaciones les recomiendo que las hagan en una rectificadora. En la rectificadora comprobarán el estado de válvulas, guías de válvulas, asientos de válvulas y otros componentes, y ahí comprobarán si requiere reemplazo o alguna rectificación. En todo caso, las cabezas ya no las entregarán armadas. Espero este sencillo video te sea de utilidad, y si lo deseas puedes seguirnos en la página de Facebook Channel Tutoriales de Mecánica. En YouTube nos encuentras como Mecánica Automotriz Channel.